Gracias, Presidenta. Con la prudencia y la mesura que debemos tener en estos momentos para cuidar a los argentinos, ya que se están negociando vencimientos de la deuda, trataré de hacer 2 o 3 reflexiones del tema de la deuda pública, sin perjuicio que esta media sanción que hoy tratamos aquí en el Senado aborda solo la deuda pública que se encuentra bajo legislación extranjera, que es una parte de la deuda pública total. La realidad objetiva, y lo manifestaron senadores preopinantes, es que la deuda pública en la Argentina, salvo contadas excepciones, ha ido creciendo año a año, desde hace décadas. Fue transversal a todos los gobiernos y colores políticos. Todos, en más o en menos, con matices, han contribuido al aumento de la deuda pública de la Argentina. Obviamente se transforma recurrentemente en un tema de preocupación, de zozobra, de incertidumbre, porque claro, cíclicamente el pago de esa deuda, aún con las refinanciaciones que siempre se hacen, deja de ser sostenible, como para usar la terminología que tiene este proyecto de ley. Y así llegamos a situaciones como la de hoy, que tenemos que, dictar una norma, porque nos surge a la Argentina una reestructuración de deuda. Ahora, todos debemos tener claro que si no atacamos la principal causa del endeudamiento, solo pateamos el problema para adelante y lo seguirán padeciendo las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, inclusive las nuevas generaciones de dirigentes, deberán abordar el drama de la deuda y seguramente en situaciones más críticas aún. La deuda no es un mal en sí mismo, no es la responsable directa del atraso económico y social, sino que es el resultado de una administración deficitaria, sistemática de años. Esa es la principal causa del endeudamiento. Si año tras año tenemos déficit fiscal, es decir, gastamos más de lo que nos ingresa, ¿qué otro resultado podemos esperar que no sea incrementar el endeudamiento? Ya que no solo tenemos que buscar año tras año alguien que nos preste para cubrir el vencimiento del año del capital, más los intereses capitalizados, sino también otro que nos preste, o el mismo, para cubrir el déficit fiscal del año en curso. 2 créditos tenemos que pedir todos los años. Y eso se va acumulando. Si bien es cierto que frente a coyunturas históricas, excepcionales, el gasto público puede superar a los recursos públicos, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Esto no puede ser permanente, esto no puede ser crónico, como pasa en la Argentina, donde el déficit fiscal se ha enquistado y es el mayor responsable del aumento constante y sostenido de la deuda pública. Y no me refiero al déficit fiscal que podría generar la realización de una obra de infraestructura, un acueducto, un gasoducto, electrificación rural, vivienda, carreteras, puertos, que promueven progreso y desarrollo y que se repagan solas con el crecimiento. No me refiero a ese tipo de gasto público. Me refiero al déficit fiscal generado por el nivel de gasto público corriente versus los recursos públicos corrientes, básicamente tributarios, con una enorme carga tributaria
para todos los argentinos. Miren, como Estado deberíamos copiar lo que hace un jefe o jefa responsable de familia. Un jefe o jefa de familia no gasta todos los meses más de lo que le ingresa. Porque si no, si eso pasa, está comprometiendo el futuro de sus hijos, está comprometiendo el futuro de sus nietos, de su familia. Va a llegar un momento que para pagar las cuentas va a tener que vender el auto o vender la casa por el exceso de gastos. Y por otra parte, un jefe de familia responsable o jefa de familia, cuando le sobra unos pesos, ahorra para un imprevisto, para un evento futuro, o lo invierte, mejorando, cambiando el vehículo, su herramienta de trabajo, o ampliando la casa, un dormitorio porque se incrementó la familia. Ese es el manejo responsable de un jefe de familia normal en la Argentina, que no tiene nada que ver con lo que hace el Estado. Desde hace décadas hacemos todo lo contrario. Gastamos más de lo que nos ingresa y sistemáticamente nos endeudamos. Entonces, procurar, tender, ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas en esta Argentina que desde hace décadas está culturalmente enviciada con el déficit fiscal y con el endeudamiento, debe ser una política de Estado de por sí. Una política de Estado que trascienda los gobiernos, las personas, los periodos electorales. Si no, nunca saldremos de este círculo vicioso. Por supuesto que no puede ser de la noche a la mañana, por supuesto, pero si es una política de Estado, es en el día a día, no va a ser de la noche a la mañana, pero tiene que ser una política de Estado. Señor presidente, es muy tentador, siendo un funcionario público o administrador de recursos públicos, aumentar el gasto público superfluo o improductivo, hasta casi fácil de hacerlo. Por supuesto, ese gasto público superfluo y productivo se enquista, se arraiga, se consolida, se instala y después cada día es más difícil suprimirlo. Muchos de nosotros, senadores, hemos tenido responsabilidades de gobernar un municipio, una provincia, la nación, un área ministerial, administrar un presupuesto. Cada uno habrá tenido su experiencia particular respecto de este tema del déficit, del equilibrio de las cuentas, del endeudamiento. Yo voy a contar mi experiencia personal. Yo tuve el honor de gobernar la provincia de San Luis entre el 2011 y el 2015. El honor que me dieron los sanluiseños. Y cada año que discutíamos la ley de leyes, la ley de presupuesto que fija el plan de gobierno del próximo año, eran discusiones muy interesantes del gabinete. Cada uno aspiraba a la salud, a la educación, a la seguridad. Cada área peticionaba y con fundamento. Eran debates de meses. Pero teníamos una consigna básica. Nunca vamos a gastar más de lo que nos ingresa. Y siempre las políticas se podían llevar adelante. Quizás una obra de infraestructura relevante no empezaba este año, empezaba el otro o el otro, pero todo llegaba. Pero nunca teníamos que salir al mercado a buscar plata para endeudarnos, para cubrir un déficit fiscal. Creo que este ejemplo que doy, que lo manifiesto en este recinto como representante de los sanluiseños, con un presupuesto de $1.000 millones, que es el presupuesto de mi provincia, es un ejemplo que no tiene escalas, esa forma de manejo. Se aplica a todas las escalas. Por supuesto, requiere decisión política, voluntad política y los acuerdos políticos necesarios. Por eso, presidente, hoy hay amplio consenso de que este proyecto que tratamos debe ser ley, por el bien de todos los argentinos. Pero en paralelo, estoy convencido que la sanción de esta ley debería ser
el puntapié inicial para que establezcamos de verdad y lo apliquemos en los diferentes niveles de gobierno, un marco regulatorio que fije normas claras y permanentes para el manejo de las finanzas, del endeudamiento, del déficit. Normas que se apliquen, no como las que tenemos ahora. Porque si no, no vamos a salir. Siempre nos reciclamos en el conflicto de la crisis de la deuda, que tiene como causa el déficit fiscal. Creo que debemos plantearnos como dirigentes políticos que somos, en este momento de la historia de la Argentina, que tenemos que abordar el tema, que tenemos que darle un norte, una solución, sin mirar para los costados, sin señalarnos entre nosotros, aceptando la responsabilidad que nos toca a cada uno. Si tenemos una política de Estado respecto del equilibrio de las cuentas públicas, que trascienda los periodos gubernamentales, que trascienda los gobiernos, que trascienda las personas, no tengo duda que tendremos la independencia económica necesaria para decidir soberanamente nuestras políticas sin el temor y la angustia que se resfría un país poderoso del mundo que nos presta o una institución y caemos. Pero debemos asumir que necesitamos en este tema una política de Estado. Ojalá que a partir de la sanción de esta ley podamos dar principio a esa idea. Gracias, presidente.